desde magia, hechizos, curaciones y amarres, hasta transformaciones, pócimas y rituales. Todas estas son las características que describen a una bruja como tal. Estos seres son comúnmente descritos como personas muy mayores con habilidades denominadas mágicas, sobre todo para hacer algún mal. Asimismo, se le describen como personas o adultos mayores con narices súper puntiagudas, feas y siempre vistiendo de negro, portando una escoba para transportarse y comúnmente viajan durante la noche. Estos seres místicos son punto de debate entre los expertos en si son reales o no. ¿Deberíamos creer en ellos? ¿Por qué hacerlo? De igual forma, no es un secreto para nadie que las evidencias de su supuesta existencia, así como sus leyendas y sus orígenes, es de gran interés para todos. Y eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Brujas, ¿creer o no creer? Origen de las brujas. Sus predecesores aparecen en la Biblia, en la historia del rey Saúl que consulta las así llamadas brujas de Endor. También aparecen en el periodo clásico en la forma de Stirges, unas temibles criaturas aladas con forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés. Circe, la hechicera de la mitología griega, era una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. Así era también su sobrina Medea. El antiguo mundo fue muy responsable del establecimiento de una serie de figuras retóricas que en los siglos siguientes serían asociadas a las brujas. Ahora les hablaré sobre las famosas brujas de Salem. La historia de las brujas de Salem comenzó en enero de 1692 en la población de Salem, próxima a Boston, y básicamente fue un juicio contra varios de sus vecinos que fueron acusados de la práctica de brujería. La denuncia comenzó cuando dos niñas del pueblo que contaban con 9 y 11 años empezaron a sufrir espasmos y convulsiones varias. Entre ellos, dijeron que unas mujeres las embrujaron. El juez local lo que hizo fue creerles y comenzó una investigación que hizo que creciera entre sus ciudadanos la histeria colectiva, haciendo que cada día aparecieran más niñas supuestamente embrujadas e implicados nuevos, hasta el punto de ser 141 los acusados. Al final, 20 de los acusados terminaron siendo ejecutados y 5 fallecieron en prisión. 4 años después del juicio, los jurados que dictaron sentencia llegaron a firmar una confesión de error, donde dijeron que su actuación se debió al miedo que se produjo desde el comienzo de las acusaciones. Tiempo después, el gobernador de ahí había perdonado a todos los acusados. Cuando ocurrió esto, ya habían pasado 18 meses desde el comienzo de la cacería. Un caso curioso donde no se puede explicar cómo, partiendo de unos rumores sin base, se pudo terminar en una auténtica persecución donde personas inocentes perdieron su vida. Algunas de las características que se le atribuían a las brujas era el vuelo con palos o animales. De aquí sale la suposición de que las brujas volaban en escobas, aunque tiene un poco más de contexto, ya que se decía que era un símbolo fálico relacionada con la supuesta promiscuidad de las brujas, o también que era donde almacenaban sus ungüentos, y que con las escobas ellas llegaban a sus aquelarres, donde se reunían con otras brujas para luego hacer ritos, brebajes y pactos con el diablo. Muchas veces los campesinos eran quienes decían haber visto a las brujas haciendo sacrificios para el diablo. Hay personas las cuales defienden que esos vuelos eran físicos y otros productos de un sueño relacionado con el consumo de drogas, entre las que se destacaban la belladona y el beleño. En los abbats, el diablo era quien elegía quién sería la bruja, y ésta tenía que comprometerse a renunciar a la fe cristiana, a adorarlo, y a cambio recibiría algunos poderes sobrenaturales. Había algo en común entre todas las culturas vinculadas al tema de la brujería, y es la transformación en animales, pero las interpretaciones varían en las diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura del norte de Europa, el animal en el que se transformaban solía ser un gato negro, y en caso de las culturas sudamericanas, en aves, entre los que se destacan el chonchón, el cual es similar a un murciélago. Leyendas.
Las leyendas de estas criaturas son muy comunes de escuchar. Desde hace muchos años atrás, estas historias se han apoderado o han formado parte de algunas culturas, creencias y tradiciones, y las leyendas no podían hacer falta. Algunas hablan de pactos con seres o inclusive entre personas mismas, usando métodos que solo ellas saben explicar, como rituales extremadamente raros y se podría decir terribles, en donde implican cosas como cortar piel, cantos en idiomas específicos, sacrificar animales, especialmente aves emplumadas, para usar su sangre, y con diferentes objetivos, ya sea para causar un bien o un mal. Pero las leyendas de las brujas también tienen un lado mucho más oscuro. Algunas cuentan que han encerrado almas de niños inocentes en árboles, o que hacen reuniones en plena noche para hacer sus cantos malvados. Inclusive, hay una leyenda de una bruja en Tlaxcala que chupaba sangre a niños pequeños. Por lo general, estas mujeres suelen ser descritas en sus leyendas como seres oscuros y completamente malvados, que buscan perturbar a las almas más puras, tales como la de los niños. Hay investigadores que se especializan en estos temas, dicen que pueden estar en todas partes, que hay culturas de brujería en muchos lugares, como en México, Alemania, Colombia, Argentina y en otros más. Hay películas basadas en las leyendas más tenebrosas que se podrían imaginar. En ellas siempre se le trata de dar una imagen malvada y que asuste a la persona que la vea. Por estas razones tenemos una idea clara sobre las brujas. Otros rumores acerca de las cosas que hacen las brujas son las posesiones. Se dice de pactos con el diablo o con otros seres negativos. A pesar de haber tantas historias, las brujas no es un tema muy sencillo en el cual creer. No es algo que tengamos con completa certeza y seguridad de que existan. Pero las leyendas y mitos siempre mantienen viva la creencia de que pueden existir. Me encuentro a favor de las brujas, ya que la brujería siempre ha existido. Es decir, la brujería aparece en la Biblia, solo que explicado de diferente manera. Mi creencia es simple: si existe el bien, también existe el mal. Y debido a eso, las brujas son una forma de expresar el mal, ya que ellas pueden crear pociones, amarres, al igual que la magia negra, como los vudús, etc. Además, muchas personas han confirmado ver a brujas, incluso lo han grabado. Igualmente, se han dado a conocer varios escritos en donde explican la existencia de estas mismas, y de igual forma existen lugares en donde aseguran que ahí vivían las brujas. En mi opinión, me es muy difícil creer que existan tal cual y como se suelen describir en historias de terror o suspenso, pero sí creo firmemente que hay mujeres que practican la brujería, como con los cantos, rituales en donde usan objetos, animales y técnicas escalofriantes. También es más fácil creer en las brujas cuando podemos encontrar evidencia como videos, testimonios que cuentan haber presenciado alguno de estos rituales y que en realidad pueden justificar la existencia de estos actos y de estas mujeres o personas. Creo que para algunas personas este tema puede llegar a ser muy fantasioso o inclusive producto de la imaginación, pero es una realidad y sabemos que la existencia de las brujas es completamente posible y las leyendas son prueba de esto. En lo personal, yo me encuentro a favor de la existencia de las brujas. Algunas de mis razones siendo que durante el siglo XV el tema de las brujas era uno de los más discutidos. Mujeres que se decía estaban detrás de actos impuros y satánicos y que proporcionaban servicios como curanderas, parteras, sanadoras, etc., que ellas no deberían de ser aptas de dar, al ser solo un trabajo oficial de médicos y sacerdotes. El término bruja es simplemente uno sexista que se le dio a todas las mujeres que estaban a la disposición de cierto poder social o incluso espiritual, al cual no deberían de tener acceso. Las proclamadas y autoproclamadas brujas no eran más que mujeres que expresaban su religiosidad de manera diferente. La brujería es un tema del cual muchos pueden tener opiniones diferentes. En mi caso, estaré defendiendo la postura que dice que nunca fueron reales. Primero, hay que recordar cómo todo el tema de las brujas y su caza tuvo su origen aproximadamente en el siglo XV. Para ese entonces, la información era muy escasa, todo lo nuevo era visto como algo malo. Estaban sumergidos en ignorancia y la mejor respuesta para las incógnitas era la magia.
La brujería fue un invento de la Inquisición, ya que si alguien se mostraba dudoso del poder de la Iglesia, era inmediatamente considerado alguien del que no se tenía que confiar. El hecho de que la brujería fuera real fue producto de la difusión a través de reuniones y sugestiones propaladas por los sermones de los predicadores. Otro punto muy importante es la falta de pruebas con las que se acusaban a las supuestas brujas. Era bastante fácil decir que alguien practicaba brujería o se comunicaba con el diablo. Por ejemplo, si alguien salía en la noche, tenía buena cosecha, o si alguien empezaba a experimentar malestares y había sido visto con dicha persona. Era la única manera en la que el pueblo podía poner remedio a todo. Desde el punto sociológico y antropológico, la brujería es una respuesta a la desesperanza que produce en el hombre o en la mujer un mundo que no puede controlar. Por eso es que con el paso del tiempo, la idea de que la brujería existe para muchos es vista como algo que se creía cuando no habían respuestas. Y ahora, en un mundo moderno como el nuestro, se sabe que la caza de brujas fue algo hecho con otros fines aparte de simplemente respetar a la iglesia. Respecto a la magia negra, esta se realizaba a través de hechizos, y sus fines eran totalmente maléficos. Se destaca el hecho de hacer morir a una persona con el traspaso de alguna enfermedad mortal. Este casi siempre era el hecho por el cual muchas mujeres fueron acusadas de brujería, aunque ahora se sabe que era debido a la época y su escasez de información en medicina. En mi opinión, las brujas no existen, pero hay que hacer un paréntesis a la hora de definir a qué nos referimos con brujas. Al día de hoy las empresas nos presentan su ideología de una bruja, esto para su mercancía. Por ejemplo, Disney nos presenta su idea de brujas de fantasía, estas como unas viejas arrugadas con una nariz puntiaguda y larga, con una verruga en la punta de esta, que pueden cambiar su apariencia a la de una mujer más joven. Esto para casarse con algún rey, darle manzanas envenenadas a las hijas de estos. Las empresas como Walmart nos venden la idea de que son personajes femeninos de piel verde, con un sombrero puntiagudo, que vuelan en escobas encantadas. Y la ideología de la vida real de la gente del siglo XIII es que son seres del infierno, son peones del maligno, que se mezclaban entre la gente de algún pueblo para traer eventos desafortunados. También hay leyendas que secuestraban a las mascotas, a los gatos, a los cerdos, y los endemoniaban. Pero esta idea de que alguien fuera brujo en el pasado no era porque lo vieran volando por ahí en una escoba o cambiando de forma, sino que antes la gente le temía a lo desconocido, a lo nuevo. Entonces si alguien no necesariamente hacía brujería, simplemente, no sé, inventaba algo nuevo o hacía una nueva receta de cocina que no se haya visto antes, se le acusaba de bruja o brujo. Y también tenían un método para definir si era bruja o no, y buscaban algún lunar en cualquier parte de su cuerpo y se lo pinchaban con una aguja, con la idea de que si sangraba, no era bruja. Pero en caso de que no sangrara, lo cual obviamente no iba a pasar porque es un lunar, se le con unas cuerdas se le amarraba a un palo y era fusilado a pedradas por todo el pueblo. Todo el pueblo le aventaba piedras. Bueno, mi punto es que con tantas ideas que se tienen acerca de las brujas, gracias a las empresas que venden con su imagen, con este personaje de fantasía, se puede decir que estas no existen. No existe ninguna versión, no hay seres verdes que dan manzanas o que cambian de forma. No existen. Ese es mi punto. Respecto a mí, yo pienso, o en mi opinión, que la existencia de las brujas es completamente nula, pues muchos de los fenómenos que aseguran la sociedad, la gente, creyentes,
que acerca de la existencia de las brujas, muchos de los sucesos que pasan son de manera muy lógica describir estos sucesos. Y ahora, respecto a las leyendas y cuentos de anteriores generaciones, de siglos pasados e incluso de civilizaciones anteriores a las nuestras, tienen una gran explicación. Durante esos tiempos, el fanatismo religioso era muy presente en cada una de nuestra sociedad, sobre todo en Europa, donde hay más casos de brujas, por así decirlo. Entonces, al estar sometidos en ese fanatismo religioso, esa idea nos daba una debilidad ante lo desconocido, dándole una explicación mística y mágica, por así llamarlo, a cualquier suceso perfectamente lógico. Además, se puede entender de que no solo por ese fanatismo, sino también por la psicosis que uno puede haber adquirido por otras personas. Las brujas han sido parte de la historia desde siglos remotos. Magia, pócimas y todo este tipo de cosas son las que nos han contado son resultado de acciones suyas. Un tema controversial que sigue sin tener respuesta, intrigante para personas de todas las edades. La verdad de su existencia sigue siendo un misterio, un rompecabezas al cual aún estamos intentando encontrar sus piezas para resolverlo poco a poco. Mitos, leyendas y toda clase de relatos nos siguen haciendo cuestionarnos si lo que conocemos sobre ellas nos ayuda a descubrir lo que realmente hay detrás. Puede que nunca encontremos la verdadera respuesta sobre su origen o prácticas, pero, a decir verdad, todo esto hace que siga siendo un tema del cual nos interesemos cada vez más.